Okay, welcome to the second open space for this week with the virtual assessor. As you know, my name is Juan Blanco. So let's discuss some of the topics that I collected from the poll that the administration requests you to respond. In order to prompt some of the pieces of advice or information, I prepared some ideas that maybe you could use to make easy the opportunity to finish both integrative activities that I have been revising, and I have been detected some of the problems, so some common mistakes that I probably will find in this type of exercises. Let me tell you that if you have these kind of grammar or structure points that maybe you feel lost or you fell behind, please let me know. Some of you have been asking me in messages in the platform that are having troubles with some specific part of the sentences in terms of completing the ideas or making questions. So there is a list of topics that I will describe here in order for you to prompt what would be the best choice that you can make in order to use all the information and all the things that the platform offers you during this week. It is important to follow the rest of the instructions that the integrative activities request, because I have been detecting that you are just doing the exercise, and in early days, like a Monday or Tuesday or Wednesday, you just receive the activity and you can change it, you can edit it, and then send it again in order to revise and get a better score. Some of you have done it, some of you just don't. But don't worry. Let's explain what would be the dynamics in this case. Un mensajito nada más. Para esta semana 3 es importante que tengan en cuenta lo siguiente. Hay una solicitud en donde tú tienes que contestar 2 encuestas, y esas encuestas están en el término de la semana 3. La indicación es para que tú las construyas, las contestes, porque de otra manera no se va a activar la semana 4. Ya la tutora en su momento hizo el comentario, yo te voy a dejar también el aviso para que por favor lo tomes en cuenta. Ok, primero que nada vamos a identificar esos puntos de referencia gramatical que estoy mencionando, y así poder ayudarte. Por ahí se abrió una de mis tipos de música. Ok, en la semana 5 y en la semana 6 hay una distribución de ideas muy marcadas, ¿verdad? En unas estamos hablando de cuestiones personales, de gustos, de hobbies, de pasatiempos o de actividades que puedo realizar en términos de habilidad, y mientras que en la actividad 6 se encuentran una estructura interrogativa, una serie de preguntas interrogativas, y ya me he encontrado con algunos problemas ahí de identificación. Estos problemas de identificación tienen que ver más con lo que nos hace falta, ¿sí? En una de las respuestas que vi en esta encuesta de la Dirección de Servicios, venía una que dice la construcción y oraciones en tercera persona singular, y ahí es donde vamos a tomar en cuenta pues los diferentes consejos, ¿verdad?, que nos tenemos que guiar. Ok, first of the ideas, you can express hobbies and abilities. Hobbies has to do with something you enjoy, you love to do, with no matter of time or with no references to something that you probably has to locate in an agenda or in a schedule. Then those activities are done because you enjoy to do it. For example, eating vegetables, for example, do exercise, for example, going shopping.
But what is the problem with this activity? Okay, the problem with this activity that you have to fulfill a table. Do you remember? And in this area or in this activity, you have to prompt these circumstances or these sentences using all the structure. What are the structures? Well, can or can't, I like, I don't like, I love, I hate. So in terms of hobbies or in terms of abilities, you have to provide information related to those. But what is the problem? I'm going to write down some ideas that maybe you could use in your benefit. Okay, this is the type of things that come from the integrative activity. Okay. Okay, this is probably the type of the question. What can you do? Okay, what would be the response, or what would the idea to respond this type of sentences? Well, let's check this. What can't? Okay, what can? So your response has to do with something you can do physically. Can, en este caso, tiene que ver con tu habilidad física de hacer las cosas físicas, ok. Entonces, al hacerlo físicamente podemos escribir I can drive a truck, ok. I can drive a truck. Aquí debes tomar en cuenta que no necesariamente tiene que ver con algo real, porque también me he encontrado con situaciones en donde ustedes se mortifican mucho porque dices que hay cosas que no sé si se pueda poner o no sé mi alcance. Entonces la respuesta para esto es, si no es tu caso, si no es pues el margen de realidad que tú pudieras formular, entonces invéntalo. Es posible inventarlo. ¿Por qué? Para no usar tu información personal o para no usar algún detalle que probablemente te sientas un poquito invadido en tu integridad. Entonces, ese es el tipo de preguntas, o vamos a, si quieres, checamos para que estar en una comunión correcta, ¿verdad? La tabla básicamente tiene referencia a una situación de trabajo, ¿verdad? En los trabajos, en las aplicaciones que de repente podemos usar, nos dan esta idea, ¿verdad? Entonces, let's see what is the structure, what are the type of sentences that you have to respond in terms of the application form. An application form es una solicitud de empleo. Ok, entonces aquí tenemos los tipos de preguntas. What can you do? What can't you do? Aquí la negativa. What do you like to do? What do you dislike doing? Dislike doing tiene que ver con el negativo. What do you hate to do? Y finalmente, what do you love to do? Entonces, estas cosas tienen que ver con información. Aquí el punto es que tú tienes que escribir dos oraciones, ¿verdad? Lo que te decía hace unos momentos. Sin embargo, he tenido casos en donde, por ejemplo, en lugar de escribir la oración completa, let me finish this. Por ejemplo, ¿verdad? I can drive a truck, que fue el ejemplo que te di. En lugar de contestar de esta manera, lo que hacen es drive a truck. Sí, ese es un caso, drive a truck, un ejemplo, ¿verdad? Esta oración está incorrecta. ¿Por qué? Porque no está formalizando la estructura gramatical de la oración para poder contestar en términos de can, ¿verdad? Y otros incluso nada más me ponen el verbo drive, ¿verdad? No se puede este tipo de expresiones porque acuérdate que necesitamos que tú practiques la estructura completa. It is possible to just say monosyllabic words because in terms of a question or in terms of an interview, you can answer whatever the general idea that you have, right? It is correct. But in this type of exercise, what you have to do is respond in terms of the vocabulary and the structure to prompt that you can do it. I mean, you can use the vocabulary, okay? So this type of sentence is incorrect, all right? So
please try to use the grammar structure and try to use complete responses like this one. I can drive a truck. Tiene que ser 2 veces. Ok, lo que no puedes hacer, pues el negativo. I can't. Y fíjate cuál es, cuál es la posibilidad, ¿sí? Que la misma pregunta te está dando la pauta, ¿verdad? Aquí dice like, ok. I like to play Xbox, right? Like a video games. Y lo que dice dislike, pues nada más utilizamos la estructura. I dislike to eat vegetables. Por ejemplo, en la número 5, I hate to wash my car. Probablemente tienes un carro por ahí difícil. Y luego, what do you love to do? Número 1, I love to watch movies. Ahora, esta es una situación muy general, ¿de acuerdo? ¿Lo podemos mejorar en términos de idea relacionada al tema? Sí. Aquí, por ejemplo, en el caso de like o en el caso de dislike junto con hate y love, podemos utilizar el ing. I dislike using, no me gusta usar botas. Ok, I dislike. Y luego en hate, perdón, I hate going to bars, por ejemplo. Y en I love también podemos poner una expresión similar con ing. I love dancing banda, por ejemplo. Ok, y estas ideas ambas las puedes tú pues utilizar de manera que esta referencia pues sea constante. Okay, so let's focus on the activity in general and let's focus on the type of responses that you can use in terms of the activity. Just set the idea, just analyze what you can say, what you want to answer, and then respond. I mean, in a written way, you can you have the opportunity to wait for the correct or the approximate response. Y luego nos pide una imagen. La imagen tiene que ser relativa a lo que escribes. En este caso, en la 1 le pongo I can drive a truck. Bueno, pues una imagen de una persona que maneja un tráiler, ¿verdad? No quiero usar el peyorativo del trailero porque a lo mejor pudiera ser muy general, pero la imagen sí tendría que representar a una persona que maneja el tráiler, y en este caso sería un trailero. So, it is necessary for you to follow this line of instructions, because if you do it on the contrary or the other way, maybe you're going to fail the activity and you will receive less score than necessary or the ones that you need. Okay. Y luego aquí viene lo importante. De nuevo aparece el audio y luego te dice: lee en voz alta las preguntas y respuestas del formato y grábalas en un audio. Okay, what is the intention that you have in this case? I always try to provide advice. Si tú tienes aquí 6 líneas de preguntas con 2 respuestas cada uno, selecciona una, ¿verdad? Y así podemos ahorrarnos el tiempo, como te lo he dicho en ocasiones anteriores. Lo importante no es que tengas que juntar y hacer un tipo de reducción para poder ahorrar el tiempo. Mejor muestra una de las partes. Si en este caso tienes 2, pues lo podemos hacer de uno solo. Así que pues hay que procurar hacer este tipo de referencias, ¿vale? Ok, esto es en cuestión del audio. Me he encontrado, bueno, les agradezco mucho en esta ocasión. No he tenido problemitas con lo que pudiera suceder en cuestión del audio. Todos lo están haciendo bastante bien. Claro que necesitamos más práctica, claro que necesitamos más cuestiones de referencia. Sin embargo, bueno, cuando tengas tú la necesidad pues, que quieras practicar, mándame un mensaje y en los espacios abiertos podemos interactuar.
¿verdad? Les dejé hace unas semanas, hace un rato les dejé, bueno, abierto la posibilidad de que me dijeran sus redes. Yo estoy conectado a un tiempo determinado, me encuentro pues que a veces ustedes trabajan. Entonces, para la parte de la pronunciación sí necesitamos que nos pongamos mucho de acuerdo para practicar eso. Ok, eso es en cuestión de la actividad 5. That is the situation. So let's go now to the activity number 6. I'm having a lot of examples doing in an incorrect way. Alright. Primero que nada, vamos a entender la idea de la actividad 6. Dice, antes de elegir un compañero de habitación es importante estar informado. Alright. ¿Qué le preguntarías a una persona para conocerla y saber si aceptaría vivir con ella? Imagina que estás como estudiante de intercambio en Canadá. Ese es el primer referente. Y buscas a una persona con la cual compartir tu habitación. Plantea las preguntas necesarias para conocer sus rutinas, de manera que puedas tomar una decisión. Aquí es básico entender la referencia, ¿verdad? Porque caemos en un 70%, ¿verdad? De todas las actividades que he visto que han contestado de manera incorrecta, que plantean las preguntas a una segunda persona. Que, bueno, la ambigüedad de la instrucción obviamente te hace pensar eso. Sin embargo, cuando tú comienzas y revisas las líneas de instrucción, incluso la actividad, te dice... Vamos a leer. Utiliza nociones gramaticales para expresar rutinas cotidianas. Preguntar con el auxiliar das. Número 1. El auxiliar das tiene que trabajar con la tercera persona singular. En este caso, la tercera persona singular es he, que quiere decir él. She, para ella. It, para cosas que no tienen género, como ello o eso. ¿Verdad? La referencia, insisto, no tendría que ser de manera tajante y cortante, decir, bueno, entonces a quién le pregunto, sino más bien pensar que tú vas a enviar este cuestionario, ¿verdad?, a esa persona, es como un intermediario, vaya, ¿sí? Que no sea la pregunta, ¿qué te gusta?, ¿verdad?, sino más bien, ¿qué le gusta?, ¿verdad?, a esa tercera persona que pudieras tú, pues ir a jalar. Y luego dice, utiliza nociones gramaticales y el vocabulario para describir actividades habituales de otras personas. Nuevamente te indica hacia dónde va la actividad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, primero que nada, vamos a descargar para que veas a qué se refiere este asunto del cuestionario para una tercera persona. Es imperativo, ¿verdad?, que lo hagamos de esa manera. Ok, let's see what is the thing that we can cover with the activity number 6. Ok, let's wait for it. Muy bien. What we have here? We have, okay, dice, write 10 questions and answers to know the routine of your possible new roommate. Aquí siento, ¿verdad?, que está la ambigüedad. You're possible. Sin embargo, cuando hablamos, ¿verdad?, de la referencia hacia la persona, tendremos que pensar no solamente en ti o no solamente en tú, sino también en él o ella. No sé si me entiendo. El universo de otras personas contempla, exige que nosotros tengamos que usar las referencias a la segunda persona, pero también a la tercera persona. Yo pienso que ahí está la ambigüedad, ¿verdad? Al decir tú, cuando traduces your possible new roommate, inherentemente recaes en una segunda persona. Pero insisto, amplía un poquito tu imaginación y también piensa que una persona bien puede ser alguien directo como tú, ¿verdad? Pero también puede ser él o puede ser ella. Entonces la actividad se descarga porque la actividad se dirige hacia eso. ¿Por qué? Porque aquí dice muy claro, ¿verdad? Aquí dice que vamos a utilizar
el auxiliar das. Y el auxiliar das, pues tiene que ver con la tercera persona. Y luego, ¿verdad? Te dice un ejemplo clarísimo. What time does he or she have lunch? ¿Verdad? ¿A qué hora desayuna? Samantha has lunch time at 7 o'clock. ¿Te fijas? No vemos you, no vemos what time do you have lunch, what time do you go for a walk, what time do you know, porque tenemos que utilizar el auxiliar das. ¿Sí? Entonces, mientras tengas eso en mente y veas obviamente la referencia a las preguntas, pues vamos a encontrar este tipo de guía. Y luego están las otras preguntas. La pregunta cuando entra directamente con das responde o necesita que preguntes si un sí o un no. Entonces, las preguntas las vas a elaborar en función de él o de ella, no de tú, ¿verdad? No le puedes, no, haz de cuenta que tú dices, es un ejemplo, ahí dice que imaginas que estás en Canadá, ¿vale? Ok, entonces en Canadá, tú estás haciendo una actividad, en Canadá tú estás haciendo una, pues digamos, a una invitación abierta, ¿verdad? Porque tú necesitas un roommate, un compañero de tu cuarto. So, when you are thinking in the questions, think in he or she, but not you, because taking into account that you left, okay? For example, you go to the principal office and watching in a board. Okay, people looking for a roommate. Y están nombre de personas. Okay, in this list is Carlos, John, Mary, Mariah, Josephine, Jacqueline, Marcus, etc. All right. Entonces, you set the list of the question. You set the questionnaire. And somebody has to say, okay, that person is John, or that person is Jennifer. All right. So from that perspective, what you have to do is make questions for those persons, but not you. So what about okay, this is my free question. Okay, in this list there is a guy named, well, I don't know the name yet, okay, but if you have the name, okay, that's fine. Does John play some sport? Because I want to know, you know, depends on the activity that you do. You want to know if somebody else has the same likes or preferences, right? So does John play some sport? And you can answer, oh yes, he does. Okay, oh yeah, he does. All right, because it's a just no question. But what if on this one, why does he choose this school, right? So you have the answer. Well, why does he choose the school? Because he likes the weather. He likes the weather, right? So if you have to take into account that this questionnaire has to do with getting the more information you can from somebody else, in this case, he or she, not you. Okay, so I'm prompting this type of question because I want to know if he does a sport or he likes to read or he enjoys to help somebody else, maybe if he has a car, right? So all the things, puedes preguntar lo que sea, siempre cuidando dos variantes muy importantes, no cayendo en la parte invasora de querer sacarle mucha información íntima o de forma grosera. Y hay 5 cosas que no puedes preguntar. No puedes preguntar de primera instancia, tal vez ya más adelante con más confianza, sobre la política, sobre la religión, sobre sus preferencias de género, temas muy internos de la familia y cuestiones financieras. De ahí en más, tú puedes preguntar
cualquier cosa. Entonces, the idea that, the things that you have to remember in this case is that if I try to perform a list of questions, think in somebody else, he or she. But teacher, I don't know what is the information I want to find or I want to use. Okay, en esta parte dice my schedule lies. Okay, expression. Simple present. Okay, tengo en la lista de recursos, ¿verdad? Tengo por ahí una información que te puede servir para efecto de esta pues actividad. ¿Es correcto? Entonces, sigue estas instrucciones. Sí, perdón, y luego falta la parte de la grabación. Es la misma idea. Trata de cubrir, ¿verdad? De manera pues directa las preguntas, trata de conjuntarlas de manera que cuando ya las practiques, ¿sí? Y tú consideras que te estás pasando el tiempo, pues puedas hacer una adecuación, ¿verdad? Es que son 10 preguntas y en la pregunta 8 me paso. Ok. Para efectos del tiempo, puedes hacer una práctica un poquito más, a ver si alcanzas las 10 preguntas. Alright. Yo siempre sugiero que practiques antes. Probablemente te puedes sentir un poquito desmotivado, ¿verdad? Porque pues los tiempos que tú estás necesitando probablemente no los puedas alcanzar. Pero perdón. Perdón, se me está la garganta un poquito, me está raspando. Okay, so I want you to perform good activities. So this type of videos has the intention to provide advice and guideline. And if in the end you keep having doubts or questions, please let me know. Send me a message in the platform, and I will try to provide the manual help that you need. Okay, but let me know. So this is the end. I expect that with these new ideas, in order to provide information specifically to the activities, maybe you can do it better. All right. So have a nice weekend and enjoy the model number 6.